por el lado de la correspondencia esta entre fluido y gravedad. Había una discrepancia, sobre todo para la entropía, entonces el propósito fue construir un potencial termodinámico acorde con la termodinámica de ese agujero negro que nos diera una expresión correcta para la entropía. De hecho, se le llamó, digamos, entropía, ambigüedad de la entropía para el modelo de este agujero negro. Bueno, les adelanto, es el modelo de eh, Lanczos-Lovelock a segundo orden, cuya solución de agujero negro encontraron Bolwer y Desser. Entonces, el agujero negro se le conoce como agujero negro de Bolwer y Desser. Y finalmente, algo que todavía está inconcluso es la modelación de ese fluido relacionado o correspondiente a ese agujero negro con un modelo estadístico, mecánico estadístico, que esa es la parte que está todavía en investigación y yo creo que es la más, no la más interesante, sino es la siguiente meta en esta misma, siguiendo este razonamiento de interpretar a un agujero negro con básicamente un fluido. Y ya veremos en qué sentido. Algo que sabemos de la teoría de agujeros negros, o sea, de termodinámica de agujeros negros, pues hay relaciones, parámetros que definen un agujero negro que se relacionan entre sí con ciertas cantidades termodinámicas, por ejemplo, la temperatura, con la gravedad superficial, la entropía asociada con el área definida por el horizonte del agujero negro, la energía asociada con la masa del agujero negro, básicamente la masa residual, es decir, de la masa que se contrae o se compacta para convertirse en agujero negro, y todo esto al final lleva a unas ideas muy interesantes donde todas estas cantidades están relacionadas entre sí a través de algo que ahora entendemos como la primer ley termodinámica para termodinámica de agujeros negros. Es básicamente una relación del tipo DE, de energía, igual a TdS, temperatura diferencial de entropía, más otro tipo de fuerzas, como tipo PdB, etcétera. Y aquí aparecen en particular la masa, la temperatura, que va como la gravedad superficial, que es esta capa que está por aquí, esta capa que aparece aquí en la temperatura, el momento angular y la carga del agujero negro. Son los únicos parámetros que me definen enteramente a cualquier agujero negro, de hecho. Entonces hay una serie de leyes de termodinámica asociadas con los agujeros negros que está ya bien entendida, y todo esto surge a partir de, primero, la conjetura de la relación entre la entropía y el área de la superficie definida por el horizonte de eventos, que después Hawking en su cálculo semiclásico encuentra que efectivamente un agujero negro es básicamente un objeto que radia como un cuerpo negro y tiene una temperatura asociada. Y estas cantidades tienen que ver mucho, obviamente, con el tipo de acción gravitacional y las funciones que me definen ya la métrica de cada agujero negro, porque en particular la gravedad superficial pues tiene que ver con la FDR que aparece en la métrica. Entonces, a partir de la temperatura, de hecho, se pueden derivar la energía, la entropía, etcétera, a través del cálculo semiclásico. Entonces esto ya está perfectamente bien estudiado para más de un agujero negro, no solamente el de Schwarzschild, porque aquí está la entropía del Schwarzschild, la temperatura del Schwarzschild, pero hay trabajos en esta dirección para otros agujeros negros, y en particular obviamente para el que estamos interesados nosotros, que lo voy a presentar más adelante. Por otro lado, una vez, digamos, establecida, entendida y aceptada una teoría de termodinámica para los agujeros negros, este tipo de ideas han llevado, o sea, obviamente las ideas de Bekenstein, Hawking, Bardeen, Cartan, que desarrollaron las leyes de termodinámica de agujeros negros, ha inspirado a otros a proponer modelos en los que la gravedad es parecida, digamos, más a una
teoría de dinámica de fluidos que a una teoría de campo. O finalmente, obviamente, con el objetivo de, se sabe que no se ha podido cuantizar gravedad, entonces quizá ni siquiera tenga que cuantizarse, más bien nos damos por el lado de establecer una teoría más estadística que tipo teoría de campo. Entonces han surgido ideas interesantes. Una de los mejores trabajos, yo creo que conecta termodinámica y relatividad general a partir de lo que ya estaba desarrollado por estos autores de arriba, es el trabajo de Jacobson, en el que él relaciona o deriva, digamos, las ecuaciones de Einstein a través de una identidad termodinámica. Es un trabajo muy, muy interesante y completamente covariante. Entonces, a partir del trabajo de todos ellos, han surgido ideas, pues, muy, muy interesantes, y en particular hay una, que es la que justo se llama gravedad, correspondencia fluido-gravedad, que tiene su origen en el trabajo de tesis doctoral de Thibaut Damour, que es un investigador francés, en el que matemáticamente lo que hacen es proyectar las ecuaciones de Einstein de relatividad general en una superficie de una dimensión menor, y en particular cuando se hace sobre el horizonte, la superficie definida por el horizonte del agujero negro, las ecuaciones de Einstein se corresponden casi exactamente con las ecuaciones de Navier-Stokes. Fue posteriormente que este autor de la India, Tanu Padmanabhan, reformula el trabajo de Damour y hace la correspondencia exacta entre las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Navier-Stokes en un marco de referencia particular. Ahora, en esta otra visión de la gravitación en conexión con la termodinámica de agujeros negros, una vez que se hace la proyección, entonces, pues o sea, en las ecuaciones, la termodinámica que aparece ahí en las ecuaciones de Navier-Stokes, se puede encontrar qué es la temperatura que le corresponde al agujero negro, qué es la energía, es decir, la masa, o sea, todos los parámetros termodinámicos que ya se conocen desde la teoría estándar de termodinámica de agujeros negros se pueden relacionar vía esta correspondencia llamada fluido-gravedad, en las que además aparece, digamos, una ecuación dinámica, que es la ecuación de Navier-Stokes, y esto junto con el último, algo que se conoce como el paradigma de la membrana, que también ha sido trabajado mucho por Kip Thorne, va más o menos en esta dirección, en el sentido de proyectar las ecuaciones de Einstein en una dimensión menor, en particular en un horizonte, y ahí surge básicamente dinámica, o algo parecido a la dinámica de fluidos. Entonces, y de hecho, en esta misma línea de ideas, Ted Jacobson incluso ha trabajado con esta gente en el desarrollo de esta correspondencia fluido-gravedad. Es muy, o sea, ha trabajado bastante Jacobson, tanto obviamente en su trabajo, en su forma de ver o de conectar relatividad general y termodinámica, y a él le interesó el trabajo de estas personas, entonces también ha colaborado con algunos de ellos, con el grupo de investigación que está interesado en esta dirección, y han encontrado cosas interesantes. Sobre todo, Ted Jacobson ha trabajado en la correspondencia fluido-gravedad del agujero negro, que les voy a presentar más adelante. Entonces, voy a exponer aquí un poco acerca de, digamos, la correspondencia fluido-gravedad de dos agujeros negros en particular. Uno, el estándar, el agujero negro de Schwarzschild, que es básicamente la solución de un espacio-tiempo esféricamente simétrico, estático, asintóticamente equivalente a Minkowski, para la teoría estándar de relatividad general. Después, en una teoría corregida de gravitación, aparece la teoría de Langsos-Lovelock, que aquí no pongo nombre todavía, pero a segundo orden aparece, pues, esa teoría tiene su correspondiente solución de agujero negro, o sea, se pudo encontrar, y la encontraron Boldware y Desser, y pues, o sea, vamos a trabajar o voy a exponer aquí la termodinámica estándar de estos dos agujeros negros, y el problema que había en conexión con la correspondencia fluido-gravedad de esos dos agujeros negros. El Schwarzschild no tenía ningún problema, pero sí
había cierta ambigüedad en el segundo agujero negro. Bueno, de este problema les hablaré un poco más adelante. Tenemos, por ejemplo, pues la teoría estándar de relatividad general, ¿no? Que es, las ecuaciones de movimiento se pueden obtener a través de un lagrangiano más o menos simple, que es lineal en el escalar de curvatura. Puede ser lineal incluso apareciendo aquí una constante, la constante cosmológica, pero en general, pues obviamente es una teoría lineal en R. Entonces, con la suposición de simetría esférica, estaticidad, que esta métrica vaya a la de Minkowski a una distancia muy lejos de la fuente, se obtiene esta métrica que está pues, principalmente caracterizada por una función f de r, que solamente depende del radio, y que tiene una singularidad. Tiene una en el origen y otra en el horizonte del agujero negro, pues esa es removible, ¿no? Entonces la única singularidad es la de el origen y tiene un punto ahí interesante en R igual a 2m, que es donde aparece lo que entendemos como el horizonte del agujero negro. Ahora, esta es la teoría estándar, ¿no? Hay una teoría que se entiende como correcciones, digamos, a altas energías en la teoría gravitacional, que es una gravedad de alto orden, se le conoce así, y se llama así porque en el lagrangiano aparecen potencias más altas en el tensor de Riemann y sus tensores asociados respectivos. Entonces, esta teoría a orden cero es simplemente una constante. Este término que está aquí se reduce a una constante a orden 0, a orden 1 es simplemente el escalar de curvatura que aparece en la acción estándar de relatividad general. A orden 2 aparece un lagrangiano que tiene potencias cuadráticas en el escalar de curvatura, en el tensor de Ricci y en el tensor de Riemann. Entonces, a segundo orden, en general, a todas estas teorías, con todos estos órdenes, ya sea orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, etcétera, se les conoce como teorías de Lanczos-Lovelock, que tienen ciertas particularidades que son muy interesantes. Por ejemplo, puedo mencionar aquí que independientemente de que tengan términos cuadráticos aquí en el lagrangiano, las ecuaciones de movimiento son solamente de segundo orden las derivadas de la métrica, es decir, por construcción, todos los lagrangianos que surgen de esta expansión de aquí devuelven unas ecuaciones de movimiento que son cuando mucho de segundo orden en las derivadas de la métrica. Entonces eso hace que no tenga inestabilidades, es decir, no aparecen fantasmas, lo que se conoce como campos fantasma, y creo que también son teorías que en principio podrían ser renormalizables. Entonces esa es una característica importante de estas teorías conocidas como gravedad de Lanczos-Lovelock, que a segundo orden, donde aparece este siguiente lagrangiano a orden cuadrático, a este término se le llama lagrangiano de Gauss-Bonnet. Entonces, hablar, por ejemplo, de gravedad de Gauss-Bonnet es incluir el escalar de curvatura de la teoría estándar, este término cuadrático y este término cuadrático en R. Y eso se le llama, básicamente, le podríamos llamar lagrangiano de Gauss-Bonnet, y es obviamente una teoría particular de este caso más general, que es la gravedad de Lanczos-Lovelock. Entonces, si consideramos la teoría estándar, que es la que tiene el término lineal en R más este término o este lagrangiano, obviamente aquí multiplicado por una constante que tiene ciertas dimensiones, es lo que se le conoce como obviamente gravedad de Gauss-Bonnet, y esa teoría gravitacional obviamente es sometida a ciertas consideraciones como simetría esférica, estaticidad, límite asintótico plano, etcétera. También tiene su solución de agujero negro, que fue encontrada por David Bower y Stanley Desser en el 85, y es un modelo interesante porque tiene ahí sus orígenes en teorías de cuerdas, es decir, aparentemente este tipo de acciones son buenos candidatos para hacer correcciones a altas energías de la teoría de gravitación estándar. Entonces aquí en este paper en particular encuentran la solución de agujero negro para esa teoría de gravitación modificada, que es un caso particular de la de
de Lanczos-Lovelock, donde ven aquí aparece en el lagrangiano pues el escalar de curvatura más una constante multiplicada por el lagrangiano de Lanczos, perdón, del de Gauss-Bonnet, que es estos tres términos cuadráticos en R en Ricci y el tensor de Riemann. Ahora, como les decía, si otra vez se asume simetría esférica, estaticidad, o sea, no dependencia del tiempo en la métrica, y que la métrica sea asintóticamente plana, aparece, digamos, una FDR particular, y la métrica tiene también la forma característica de la solución de Schwarzschild. Aparece una FDR en dt cuadrada menos FDR a la menos 1 en la dr cuadrada más el término de la simetría esférica, ¿no? Ese queda tal cual. Pero obviamente aquí hay bueno, ahí no lo he mencionado. Esta FDR que aparece aquí es la solución a esa teoría. O sea, su solución de agujero negro tendría una FDR de esta forma. Pero otra característica particular de esta teoría es que, por ejemplo, este término, el lagrangiano de Gauss-Bonnet, en 4 dimensiones, o sea, 3 más 1 es una constante. Entonces, o sea, no aporta nada a las ecuaciones de movimiento. Por lo tanto, esta teoría solo tiene, digamos, dinámica en dimensiones arriba de 4, de 5 en adelante. Esta FDR aquí ya está en términos de una D, que son las dimensiones del espacio-tiempo, y en 4 dimensiones esto se reduce a la FDR de Schwarzschild, pero obviamente para Ds más grandes, o sea, para 5 o 6 más dimensiones, es una FDR diferente, pero esta métrica es solución en el vacío de las ecuaciones de movimiento que devuelve esta acción de arriba, que es la acción de teoría de Lanczos-Lovelock a segundo orden o gravedad de Gauss-Bonnet. Entonces, y ok, y aquí hay dos cosas interesantes. Déjenme pasar, me brinco una diapositiva. Es decir, por un lado, adelante. ¿Esa FDR es una factor anisotrópico o como el del paper de Bulashevsky? Sí, este es una particular FDR, si lo comparas con la teoría esta de materiales de Boloshenko. Este tipo de métrica, dado que también tiene la forma FDR a la menos 1, sería un factor anisotrópico diferente en las ecuaciones de electrodinámica en espacio curvo. O sea, este tipo de métrica también entra ahí, podría entrar ahí en el juego de los metamateriales. Ok. Sí, es una característica válida de esa teoría es que la métrica tenga la forma FDR y FDR a la menos 1, entonces esta sí entra ahí en ese jueguito, pero obviamente aquí ya aparecerían dimensiones extras, que eso está interesante, ¿eh? Pero, ok, luego seguimos platicando de eso. Pero sí, este tipo de métrica también es válida para aplicarse en esa teoría que mencionas. Entonces aquí me iba a adelantar un par de diapositivas porque aquí tenemos dos cosas. Por un lado, la entropía, por ejemplo, del agujero de Schwarzschild, que es siguiendo el approach de Hawking, Bekenstein y Robert Wall, que fue el que propuso una forma de calcular la entropía, incluso relacionó la entropía con la carga de Noether asociada a la teoría de gravitación. Esto, digamos, el enfoque semiclásico o aplicando, digamos, toda la matemática de Hawking-Bekenstein para calcular los parámetros termodinámicos de un agujero negro, cualquiera que este sea. Pero por otro lado tenemos la correspondencia fluido-gravedad, es decir, una forma de calcular la termodinámica de un agujero negro siguiendo el punto de vista de Hawking, Bekenstein, Wald, y otra es aplicando a esta proyección de las ecuaciones de movimiento en el horizonte de eventos y ver qué parámetros termodinámicos me devuelve. Entonces, la termodinámica relacionada con el agujero negro de Boltzmann y de Ser, usando la metodología, digamos, de Hawking, Bekenstein, Wald, fue encontrada por Robert Myers y Jonathan Simon en el 88. Ya no pasó mucho tiempo de la publicación de la solución de agujero negro por Boltzmann y de Ser, inmediatamente su respectiva termodinámica, obviamente usando esta formulación. Ahí todavía, obviamente, ni idea de la correspondencia fluido-gravedad que vino después con Damour. Entonces,
una forma muy interesante de relacionar los parámetros termodinámicos es a través de las ecuaciones de movimiento. Entonces, y de hecho, sobre todo a través de en particular de la función FDR que aparece en la solución de agujero negro, porque en general, por ejemplo, la gravedad superficial se puede relacionar con la función de R derivada, evaluada exactamente en el lugar donde se ubica el horizonte de eventos. Entonces, por un lado, estas ecuaciones de arriba son básicamente las ecuaciones de Einstein ya proyectadas, digamos, al horizonte, y ahí aparece la F', ya están aquí evaluadas en este punto A, digamos, ya no depende de R, sino de A, es donde se localiza el horizonte de agujero negro, y estas mismas ecuaciones escritas en una forma diferencial, es decir, si aquí yo saco la diferencial de A, esto se reduce a las ecuaciones de arriba, y aquí, a partir de aquí ya puedo identificar vía una relación o una ecuación K T de S menos D igual a P de B. Identifico que es T, que es este factor de aquí. Identifico qué es la entropía, que es este factor aquí dentro de la diferencial. Identifico qué es la energía. Identifico sobre todo qué es el volumen o el área, digamos, ¿no? Porque está conectada con el área que me define el horizonte. Estas en particular son las ecuaciones de Einstein de la teoría estándar. Entonces aquí surge la temperatura de Hawking, la entropía de Bekenstein, etcétera, más lo que le corresponde en la correspondencia fluido-gravedad, que aquí en particular aparece un factor de presión, que ese no aparece en la termodinámica usual, este tipo Bekenstein-Hawking. Esa es una forma, digamos, como heurística, es muy sencillo de derivar, para no meterse en tanto rollo, ¿no?, de cálculo semiclásico. Entonces esto también funciona, y también funciona para las ecuaciones de movimiento que surgen de la teoría de Lagrangiano-Gauss-Bonnet. Es más complicado, obviamente, tenemos una FDR diferente, entonces las ecuaciones de movimiento evaluadas en esa FDR derivan en esta ecuación, que es más grande. Además, aquí aparece un factor que depende de las dimensiones. Obviamente en D igual a 4, por ejemplo, esto debería reducirse a la teoría estándar. Entonces, esas ecuaciones de movimiento ya evaluadas en el horizonte y escritas en forma diferencial, se puede identificar cuánto vale la temperatura, que aquí está reducida, simplemente escrito como capa, porque obviamente la F' de A tiene una forma más complicada. Aquí aparece cuánto debería ser la entropía, cuánto debería ser la energía, etc. Entonces, tenemos, por un lado, una teoría generalizada. Aquí está, digamos, la acción en términos del primer término, que es la teoría estándar, más esta constante que va multiplicada por el lagrangiano, que debería parecer a energías más altas, ¿no? Es Einstein-Hilbert más Gauss-Bonnet. Cada una de ellas tiene un correspondiente agujero negro con una métrica de la forma FDR a la menos 1, etc. Obviamente para el Schwarzschild en 4 dimensiones, para el Gauss-Bonnet de 5 dimensiones en adelante. Es decir, Einstein-Hilbert me lleva a Schwarzschild, Einstein-Gauss-Bonnet me lleva a el agujero negro de Boulware y Desser. Ahora, aquí están de hecho las ecuaciones de movimiento. Aquí están las de Einstein, la teoría estándar usual. G1 es igual a una constante por T1, y eso vía su solución en el vacío nos lleva a una FDR de esta forma. Esta M que está aquí no es la masa, es la M masa geométrica, tiene dimensiones de distancia. Entonces, estas ecuaciones de movimiento llevan a esta solución de agujero negro. Bueno, en la FDR en particular. Las ecuaciones de movimiento de Gauss, de la teoría Einstein-Gauss-Bonnet, son más complicadas. Aparece el G1 más un término H1, que es esta cosa que está acá abajo. Es decir, todos estos términos son la parte que le corresponde a las ecuaciones de movimiento de lagrangiano de Gauss-Bonnet, obviamente también identificada con el tensor de energía-momento, y su solución en el vacío con la simetría correspondiente al Schwarzschild, digamos, aparece esta FDR. Y ahí está escrita en términos de un alfa que depende de las dimensiones, pero es una constante. Entonces tengo Einstein, Schwarzschild, Einstein, Gauss-Bonnet, agujero negro de Boulware-Desser, sus respectivas ecuaciones de
movimiento y por consiguiente su respectiva termodinámica. Pero obviamente tengo por un lado la termodinámica estándar, pero por otro lado la termodinámica que aparece en la teoría esta de la correspondencia fluido-gravedad. Para el caso de Schwarzschild aparece en particular la entropía usual de Bekenstein, bueno, aquí en unidades naturales, la temperatura de Hawking y un parámetro que tiene que ver, que está relacionado con la presión. Esta es una parte interesante de la termodinámica que aparece del lado de la correspondencia fluido-gravedad, pero en particular temperatura y la entropía coincide con el cálculo semiclásico Hawking-Bekenstein. Entonces, hasta aquí, digamos, dado que esto, la termodinámica en el lado de correspondencia fluido-gravedad se corresponde con la termodinámica usual de agujeros negros, entonces, pues, digamos, nos podríamos creer un poquito esta correspondencia. Pero luego surge ahí un problema con la termodinámica del agujero negro de Boltzmann-Desser, porque en particular la temperatura coincide, o sea, en los dos approaches, en las dos formulaciones, pero la entropía que se supone que le corresponde al agujero de Boltzmann-Desser y la entropía que le corresponde al fluido, en el caso de la correspondencia, es diferente. Aquí hay un factor constante de diferencia, entonces eso en principio hace que posiblemente la formulación esta de correspondencia fluido-gravedad a lo mejor tenga algo equivocado, algo se está haciendo mal, pero ya que este parámetro en particular, la entropía, no corresponde con la forma usual de calcular la entropía para un agujero negro cualquiera, en el approach Hawking-Bekenstein-Wald, entonces como que resta un poco de credibilidad a la correspondencia fluido-gravedad, entonces lo que nos propusimos es buscar, digamos, el origen de la ambigüedad y pues tiene un origen justo en formulación en termodinámica. Aquí está otra vez este término, el segundo término es el que le corresponde de hecho a la parte de la entropía para la corrección a la gravitación de órdenes más grandes. Y aquí hay una diferencia en la entropía de Wald, que es la primera que está aquí, y la entropía calculada en el lado de la correspondencia fluido-gravedad. Entonces esto difiere y ahí hay una especie de ambigüedad, ¿no? Como que está faltando ahí entropía, se está perdiendo por algún lado. Entonces, incluso cuando estaba todavía esa ambigüedad no resuelta, aquí hay un paper muy interesante que le llaman dos aspectos de la entropía de agujeros negros, en particular para los modelos de tipo Lanczos-Lovelock. Okay. Lo calculan de una forma y dan una entropía, lo calculan de otra y dan otra entropía. Entonces aquí lo plantean, exponen el problema, pero en particular no se le da solución. Una forma termodinámica de resolver ese problema es la siguiente. Se puede hacer una construcción de un potencial termodinámico pues, o sea, si recuerdan, por ejemplo, un potencial termodinámico, a partir de un potencial termodinámico puede encontrar todas las propiedades termodinámicas de un sistema, ya sea que utilice entropía, energía o energía libre de Helmholtz, etc. Entonces, el tipo de energía libre, digamos, asociada al agujero negro de Boltzmann tenía en particular esta forma. Esta omega es básicamente una energía libre que usualmente calculan como menos PV. Bueno, aquí recuerden que aquí hay una A, pero esta es básicamente el equivalente al volumen porque o sea, una vez proyectadas las ecuaciones en el horizonte tienen una dimensión menos. Entonces, por ejemplo, en 4 dimensiones el fluido vive en el horizonte, es decir, vive en 2. Por lo tanto, el equivalente al volumen pues va como área. Por eso aquí en general está formulado como área. Incluso acá en la transformación es de omega igual a S de T menos P dV. Este es el término equivalente a P dV, pero obviamente con una dimensión menos, que sería el área, que es donde vive el fluido descrito por estas cantidades. Entonces, este potencial termodinámico en particular, que va como menos PV, es válido siempre y cuando la energía libre de Helmholtz, en este caso, sea homogénea de grado alfa en el volumen, que es la cantidad extensiva
Es decir, si yo multiplico por una constante el volumen, al final esa alfa la puedo factorizar del potencial termodinámico en general. Y si es así, si el potencial es homogéneo de cierto grado, puedo aplicar esta formulación para el potencial, pero esto no se cumple para las cantidades termodinámicas involucradas en el agujero negro de Paul-Wardesser, dado que no es no lineal, ¿no? Tiene un término lineal en la temperatura, pero tiene una potencia aquí que incluso depende de las dimensiones, entonces esa no es la forma correcta de encontrar su correspondiente potencial termodinámico. La única forma de encontrarlo en el caso más general es obviamente recurrir a la primera ley de la termodinámica y hacer una integración del potencial termodinámico para encontrar las correspondientes cantidades termodinámicas. Entonces, eh, este omega que va como menos PA nos sirve, dado que las cantidades son en general no homogéneas de ningún grado. Entonces se tiene que hacer una construcción minuciosa vía una integración para construir un potencial termodinámico tal que a partir del cual su derivada con respecto a T me dé S o menos S y su derivada con respecto al volumen me dé el P, la presión o lo que se identifica como presión. Entonces aquí aparentemente esa formulación termodinámica es la que era incorrecta. Se tuvo que construir un nuevo potencial termodinámico. La energía libre correcta tiene una forma obviamente mucho más complicada que simplemente menos P por A. Pero esta reformulación del potencial termodinámico hace que cuando se deriven sus respectivas ecuaciones de movimiento, que en este caso es entropía y presión, la entropía que surge en esta formulación es exactamente igual a la entropía de Wald, es decir, la entropía del fluido en esta formulación ahora sí se corresponde exactamente con la entropía de Wald. Entonces, hasta aquí, digamos, la ambigüedad queda resuelta. Ahora, la correspondiente termodinámica relacionada en la correspondencia fluido-gravedad al agujero de Paul-Wardesser, la entropía es exactamente la de Wald, entonces como que se restablece la correspondencia y podemos seguir confiando en esta formulación. Ahora, hasta aquí, o sea, todo el trabajo que tuvo que hacerse, el trabajo termodinámico para encontrar el potencial termodinámico correcto que le corresponde al agujero negro de Paul-Wardesser, pues estuvo bastante complicado, o sea, nos llevó bastante tiempo encontrar la razón del problema, pero al final pudimos, digamos, restablecer la correspondencia para este otro agujero negro, eh, que es un agujero negro, digamos, en general en términos de dimensiones. Para 4 dimensiones obviamente no hay nada, tenemos Schwarzschild, así que aquí tendríamos que trabajar de dimensiones 5 en adelante. Pero la formulación es completamente general, está para una de genérica, ¿no? Y algo interesante que aparece aquí es que, por ejemplo, la acción esta de gravedad se entiende como un término, digamos, válido a bajas energías más una corrección a energías altas. Entonces, aquí la idea es relacionar la termodinámica de este fluido, el que le corresponde, y más precisamente al agujero negro de Paul-Wardesser con un condensado de Bose, ya que lo que tenemos básicamente aquí es una especie de coexistencia de dos fases, una que está a nivel de energía bajo, digamos, la que le corresponde aquí, al lagrangiano de Einstein-Hilbert y su correspondiente termodinámica, más los términos que aparecen a energías más altas. Entonces, la idea es, en principio, tenemos una especie de coexistencia de fluido a bajas energías, a altas energías. Entonces, aquí estamos pensando, digamos, bueno, esto está todavía pendiente en relacionar esto con un fluido, básicamente un superfluido, donde la contribución a bajas energías esté aquí en la parte de lagrangiano Einstein-Hilbert, más las correcciones que aparezcan para los estados que están a energías más altas. Eso requiere una formulación estadística mucho más complicada y pues ahí está el trabajo, o sea, no está terminado, al menos en la parte clásica está aparentemente resuelto, pero pues nadie todavía aparentemente ha logrado hacer una formulación estadístico-cuántica
en la formulación correspondencia fluido-gravedad, ¿no? Que al final lo que se espera es que posiblemente, digamos, la gente que trabaja en esto no tendremos una teoría cuántica de gravedad como teoría de campo, pero sí podemos indagar en propiedades cuánticas de la gravitación vía una formulación tipo fluido, por ejemplo, haciendo una estadística cuántica de ese fluido que de manera macroscópica tiene este tipo de propiedades. Entonces la intención es pensarlo de esta forma, de una forma diagramática. Tenemos el fluido de Schwarzschild a cierta temperatura, pero a energías más altas aparecen, digamos, grados de libertad en estados de energía excitados, ¿no? Más arriba del estado base. Y pues al final nuestra contribución fue a arreglar la parte, al menos la parte, por decirlo así, clásica o macroscópica de la correspondencia entre el agujero negro de Bulwer-Desser y su correspondiente termodinámica en la formulación de la correspondencia fluido-gravedad. Es decir, al final la entropía la ambigüedad en el cálculo de la entropía en la formulación estándar y en la correspondencia queda resuelta. Ahora sí se corresponden exactamente todas las cantidades termodinámicas y pues falta todavía, digamos, es un propósito muy fuerte para toda la gente que trabaja en esto, hacer una formulación estadístico-cuántica del fluido relacionado con un agujero negro, es decir, hacer un modelo estadístico, obviamente en este caso para un agujero negro de más dimensiones, por ejemplo, el Schwarzschild en dimensiones más grandes, relacionarlo con un fluido donde coexisten dos fases posiblemente, ¿y qué más? Aquí finalmente les muestro un diagramita de lo que pasa por ejemplo, con el helio 4, ¿no? Que se entiende que es un superfluido en el que dos fases coexisten al mismo tiempo, una en el que todos los grados de libertad están en el estado base, pero aparecen coexistiendo con un grado de libertad en los niveles de energía más arriba del estado base. Entonces, en términos de fluido, eso es lo que, al menos en la parte clásica, entendemos que pasa, digamos, con este tipo de acción, con correcciones a energías más altas. Y la siguiente meta, digamos, es hacer una formulación tipo estadística cuántica. Bueno, aquí también, por ejemplo, esperamos que un agujero negro se comporte como un bosón, por ejemplo. Es decir, bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero esa es posiblemente la idea y ese es obviamente trabajo pendiente y que creo que todavía sigue pendiente a estos días. Entonces, esto es algo que me gustaría retomar muy pronto, espero. Y pues eso es de manera breve nuestra contribución a la correspondencia y eso sería todo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Debemos tomar la costumbre. Me hace falta la motivación. No, pues está súper padre su presentación. Muy compleja, pero muy bien, profe. Pues sí está complejillo esto, pero algo se pudo hacer. José Luis, no, muchas gracias. Creo que hace tiempo ya había oído. José Luis, y entonces la materia oscura también la... Ah, perdón. No. De ver primero, después yo. Sí, adelante. Sí, dale. Primero ve tú, que empezaste. Después sigo yo. Ok, gracias. Entonces, en este sentido, ¿también la materia oscura la modelas como un fluido? ¿O la podría... Ese podría. Podría hacer una analogía con un fluido. Sí. Aquí Okay. la ruta natural sería
primero tener una teoría, un lagrangiano, que te describa justo la materia oscura, que podría ser a lo mejor un escalar. Y esa teoría encontrar su correspondiente solución de agujero negro, que puede ser, o sea, podría ser posible, y después proyectarla en la superficie de ese agujero negro, y de ahí deberían salir las propiedades termodinámicas que se le podría asociar a la materia oscura. Muy bien, gracias. Sí, probablemente primero se requeriría un lagrangiano que diga, este le pega bien a la materia oscura, ¿no? Y obviamente va a tener que ser una publicación a relatividad general. Eso obviamente es, Sí. Entonces, si esa teoría existe, todo el camino es complicado, pero se podría relacionar. Sí. Entiendo. Gracias, gracias. Ok, en ese sentido, José Luis, habría como, o sea, esta correspondencia gravitación-fluido es tan general como para que haya tal vez un dual de nuestro universo con la energía oscura y así. Sí, de hecho, lo único que se requiere es la existencia de un horizonte. O sea, puede ser, por ejemplo, un horizonte de eventos o un horizonte cosmológico que se podría generalizar a ese nivel. Ok, o sea, siempre y cuando la correspondencia, bueno, esto es como a nivel conjetura, ¿no? Pero lo que requiere es la existencia de un horizonte. O sea, tú puedes tener distintas gravedades que se te ocurren y buscarle cuál es la teoría de fluidos duales. Pues obviamente depende Sí. de hecho, el tipo de métrica y el tipo de horizonte, porque hay que proyectar las ecuaciones de movimiento en el horizonte. Hay un ruido ahí, pero no creo que es el tuyo, porque no se oía. Y es un ruido extraño. Bueno, no importa, igual te oía. Sigue si quieres. No sé qué será, pero ok. El punto es que la asociación es más o menos directa cuando tienes, digamos, a la vista las ecuaciones de Navier-Stokes correspondientes. Entonces, allí en esas ecuaciones puedes identificar vía, digamos, los coeficientes de la ecuación, qué va a ser el equivalente a tu viscosidad, a tu presión, etcétera. Ok. Sí, no, o sea, no es tan directo. Aquí hay que encontrar las ecuaciones de Navier-Stokes correspondientes y hacer toda la termodinámica correspondiente en el lado de la correspondencia. Ok. Gracias. Y tú, bueno, los problemas ahí que nos mencionaste, ese problema que tienes abierto todavía. Y, o sea, ¿cómo te imaginas esto? No sé. O sea, vamos a suponer que resuelvas eso que estabas ahora tratando. ¿Qué cosa es como, o sea, cuál es como la fundamental en la exploración de esa correspondencia? Sí, la idea fundamental es por ejemplo, tú tienes un fluido, ¿no? Que vive, o sea, ya en la correspondencia puedes imaginarte un tipo de gas, vivía en cierto volumen, o lo que sea. Lo que conocemos es obviamente que ese gas de manera macroscópica tiene cierta temperatura, tiene asociada cierta entropía y cierta presión, por ejemplo. Ok. Entonces, por ejemplo, en un gas tú asocias la energía cinética de las partículas que lo componen con la temperatura. Ok. Entonces, lo que hace falta es una teoría que te diga, ¿qué tipo de partículas tendría que tener que de manera macroscópica tengan una temperatura como la temperatura de Hawking? Ok. O sea, la gente lo decía así, hay que encontrar los grados de libertad que le corresponden a ese fluido. O sea, a nivel estadístico cuántico, ¿no? Se parece al problema que hay, bueno, ya hace rato no he ni revisado más eso, ¿no? Pero se parece al problema que hay en estas discusiones también como de gravedad entrópica y de tensor networks y así, ¿no? Como que la gente de alguna forma, o sea, generan anti de Sitter y generan cosas usando ciertos grados de libertad, a veces como redes de espines. Por ejemplo, ese es el... Bueno, anti ADS2 lo generan como con un modelo de Ising, ¿no? Sí. Y luego han hecho un montón de otras cosas más, ¿no?
pero siempre, o sea, pues sí, o sea, la pregunta que tienen es cómo, o sea, cómo describir los grados estos de libertad microscópica, ¿no? También lo último que hizo Berlinde, o sea, también estaba ahí esa pregunta, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, lo de Berlinde también va más enfocado a esta parte de gravedad como fluido, aunque, por ejemplo, esa no la puse aquí, simplemente porque, por ejemplo, la versión de Jacobson está como que mucho más trabajada. La versión de Berlinde tiene así como que todavía muchas cosas ahí que no se entienden muy bien. Por ejemplo, lo que hizo Jacobson, eso sí está así perfectamente bien detallado, así es como que mucho más creíble, ¿no? Las hipótesis de Berlinde estaban un poquito más locas, entonces me cuesta más trabajo como Sí, interpretarlo. lo estás aterrizado. Pero la pregunta esa de cuáles son los grados microscópicos, pues, ok. Sí, esa es la idea. Ese es básicamente el punto final de esta cosa. Obviamente pensando en que gravedad no se va a poder cuantizar como teoría de campo. Entonces, a lo mucho vamos a tener una teoría como mecánico estadística de la gravedad. Ok, pudiera ser. Sí. Está bien. Bueno, gracias. No. Quiero decirte que Cuerdas trata de cuantizar gravedad. Lo que pasa es que salen muchas más cosas, pero realmente es una versión. Bueno, el profesor no está ahí hoy para aliarse con nosotros a decir eso, pero o sea, realmente es una versión cuántica de gravedad, ¿no? Lo que trae un montón de cosas extra con ella. De hecho, lo que es más interesante también es que estas teorías que aparecen como correcciones a la gravedad, aparentemente en el paper de Bolwer de Serres, también está inspirado en acciones que aparecen en teorías de cuerdas. Sí, el RS, las potencias esas de R que mencionaste. Sí. Sí, de M-Theory creo. Bueno, no sé, creo que había un paper de eso hace tiempo. Y creo que son como que vienen de M-Theory esas potencias otras de R. Sí, o sea, yo creo cómo está conectado, pero pues está de hecho inspirado en teorías o correcciones que aparecen en teorías de cuerdas. Entonces eso está también interesante porque no sé cómo es exactamente esa conexión, pero... Ok, muchas gracias. Bueno, Ya. Yo tengo una pregunta, doctor. espérate. No sé si tenga por ahí sus diapositivas, ya las cerró ahí como por la diapositiva 15 más o menos. Ahí va, déjame comparto pantalla para hacerlas aparecer otra vez. No sé si sea esta. Es que no se ve. Todavía no se ve. No. Según yo ya estoy compartiendo, pero a lo mejor se tarda, porque tengo un internet un poquito malo. No, es como que hay varias pantallas distintas. A ver, voy a intentar dejar de compartir y volver a compartir en... Estás compartiendo la pantalla, pero no la ventana esa. O sea, estábamos viendo tu Teams y esas cosas y otras ventanas. Entonces... Ahí se ve el Teams, ¿verdad? Creo. Ahí se ve reunión general y atrás se ve el correo. Ajá. Ahora se ve unos muñequitos. Entonces ahora sí ya... Ahora se ve la Ahí está. presentación. Ahora sí, no sé si se hace la diapositiva a la que te referías, Marco. Yo sigo sin verla, pero bueno, es la diapositiva donde tiene las ecuaciones de Einstein, la métrica de Schwarzschild, y luego abajo tiene las ecuaciones de Einstein modificadas por un tensor 2 covariante, no sé si sea esa. Sí. De hecho, es raro que tú lo veas porque me dicen, Ana, que ya se ve, ¿verdad? Yo las veo, no sé los demás, a ver. Yo las veo claramente. Sí, se ve perfectamente bien. Entonces es mi internet. Pero bueno, en esa diapositiva, en la de las ecuaciones. Sí. No sé, a lo mejor sí lo comentó, pero tal vez no lo analicé bien. ¿De dónde viene ese término extra o por qué esa modificación a las ecuaciones de Einstein? Es fácil de verlo porque es que no alcanzas a ver la acción, pero si recuerdas, por ejemplo, la acción de Einstein-Hilbert tiene solamente una R en el lagrangiano. Ujú. Y ese R depende de la métrica.
Entonces, si aplicas el principio variacional a esa R, bueno, también multiplicada por el raíz de menos G, te aparecen las ecuaciones como las de Euler-Lagrange, que son las de Einstein. Entonces, si a ese lagrangiano le agregas la parte cuadrática, toda la parte cuadrática también depende de la métrica. Entonces, si a ese lagrangiano le aplicas principio variacional, o sea, varías con respecto a la métrica y derivas de la métrica, obviamente te van a aparecer las respectivas ecuaciones de Euler-Lagrange modificadas. Ajá. Entonces, de ahí aparecen todas las correcciones ahí a la ecuación usual de gravedad. Entonces, sería básicamente como decir, bueno, entonces estas son ahora las ecuaciones en las que me baso para describir la gravedad. ¿Y hay alguna, no sé, algo como experimental de resolver eso? No sé, tal vez por ahí geodésicas para ver una variación, por ejemplo, de movimiento, no sé, planetario a comparación de las ecuaciones de Einstein. O no sé, bueno, en principio sí hay, pero la cuestión interesante aquí es que, por ejemplo, esta acción en 4 dimensiones no te da nada. O sea, las geodésicas son las mismas, las ecuaciones de movimiento son las mismas, eso quiere decir que las órbitas van a ser iguales, etc. Esta teoría está pensada, digamos, al menos en 5 dimensiones. Entonces, ahí o sea, no hay forma pues de poner la prueba experimentalmente, ¿no? Porque o sea, vivimos en 4, o sea, no se puede hacer mucho, y salvo que exista alguna especie de teoría que a partir de cierta formulación en 5 puedas inferir algo de lo que se ve en 4. Pero al menos aquí creo que o sea, no se ve sencillo eso. Ok, entiendo. Por eso esta teoría en particular, que está definida para dimensiones más grandes, no se puede hacer mucho. En las teorías de gravedad modificada, que están formuladas en 4, ahí sí. Puedes ver modificación a las órbitas, ver qué pasa con las curvas de las velocidades de rotación, etc. Pero esta en 4 no te dice nada, así que tendrías que irte a 5. Entonces ahí está complicado eso. Ok, entiendo. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, José Luis. Sí, José, adelante. Con respecto a tus ecuaciones de movimiento, lo haces siguiendo el formalismo de segundo orden, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, ¿se ha hecho un trabajo en el formalismo de primer orden? No estoy seguro porque para este tipo de teorías no lo sé. Okay. Donde estoy seguro que se ha hecho es por ejemplo, en supergravedad. Ajá. O sea, aquí se varía con respecto a la métrica y ya. O sea, aquí la conexión se deja básicamente como el Christoffel. Si haces una de primer orden, posiblemente se tenga que imponer algo para que la conexión vaya como el Christoffel, pero no he visto una formulación de primer orden para este tipo de teoría todavía. Creo que no hay. Ok. Gracias. ¿Alguien más que se anime? Les recomiendo poner preguntas en el chat porque creo que les van a contar de algo a los estudiantes. Aunque no sea ahorita, sino más adelante, ahí en el Teams, ustedes pongan su pregunta y se les va a tomar en cuenta. Sí, vamos a decir aquí, como dice el profesor, adelante jóvenes, no sean tímidos, pregunten.
cualquier duda que les haya quedado. Es un tema que no es sencillo, pero bueno, pues ahí tienen al experto que les puede aclarar. No, el experto no vino, pero pues aquí les puedo ayudar en algo. El experto eres tú, ¿cómo crees? No, yo como curiosidad nada más, me llama mucho la atención que hablaste sobre la coexistencia de dos fases. Ujú. Entonces, o sea, Van der Waals ya había hecho una ecuación de estado que podía determinar la transición de fase de líquido a gas y viceversa, ¿no? De gas a líquido. Sí. Entonces aquí no hay como una especie de, generar como una especie de ecuación de Van der Waals, digamos. En principio podría hacerse, pero aquí la cosa es que, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals Ajá, o sea, es una muy buena aproximación a la termodinámica de gases, por ejemplo, no muy complicados, creo. ok, Entonces, aquí la intención es, por ejemplo, los parámetros termodinámicos, pues como que ya vienen de un origen semiclásico, ¿no? Entonces, ya, como que lo más cercano a la parte cuántica de gravitación es justo la temperatura de Hawking, la entropía de Bekenstein, etcétera. Entonces, la intención es una teoría que vaya más acercándose a la parte cuántica. Por ok, ejemplo, como la teoría del gas de bosones cuántico, por ejemplo, que es justo o sea, un gas de bosones o un gas de fermiones, etcétera. Entonces, que como que se acerque más a la parte, a la parte cuántica, que a un gas, digamos, no tan complicado como un hidrocarburo, etcétera, algo así. ok, Entonces, como que la gente piensa inmediatamente irse a algo más acercado a lo cuántico que una formulación, o sea, tipo Van der Waals. ok, ok. Preguntan aquí en el chat, Juan Manuel Álvarez Paz dice que si existe una forma experimental de demostrar la existencia de más de 4 dimensiones. Yo conozco al menos un trabajo que se hace en la teoría de Randall-Sundrum, que es creo que un espacio que tiene una dimensión más, que tiene una brana viviendo ahí en una dimensión más, y creo que esa teoría sí tiene hipotéticamente un experimento sugerido para verificar la existencia de más dimensiones. Es al menos la única que recuerdo yo que sí está relacionada con 5 dimensiones y tiene en su formulación, propone un experimento para verificar la existencia de estas 5 dimensiones. Entonces, ese fenómeno sí se observa en principio como viene una teoría de 5, querría decir de alguna forma que sí existe esa dimensión más grande. Y esa teoría en particular está formulada en 5 dimensiones, que es una especie de gravitación con branas. No conozco bien los detalles de la teoría, pero es una teoría en 5 dimensiones y esa teoría sí propone un experimento para verificar la existencia de las dimensiones extra. ¿Puedo comentar algo ahí sobre eso? Sí, de hecho, el Particle Data Group, no sé si lo conocen, el libro que sacan todos los años, así se llama, Particle Data Group, acota cuáles pueden ser los posibles tamaños de las dimensiones extra. Y yo creo que lo hacen con teorías así, o sea, con una dimensión extra, pero también hay para otras teorías con otras dimensiones extra, ¿no? Y una cosa... sí, no sé en Randall-Sundrum, pero en general, cuando hay una dimensión extra, están los modos estos de Kaluza-Klein, que son una cierta torre de estados, ¿no? Entonces, si tú consideras procesos que son interacciones entre las partículas que tú conoces y la torre esa de estados de la dimensión extra, si no los detectas, puedes como acotar cuál es el tamaño que pueden tener, ¿no? Entonces, lo que se sabe ahora es que si las dimensiones extras existen, pues tienen que ser mucho menores que cierta escala.
O sea, pero ahí en el Particle Data Group pueden revisarlo, de hecho. PDG, o sea. Sí, también no sé si haya, por ejemplo, una versión ahí en teoría del modelo estándar, más allá del modelo estándar que considere dimensiones extras y ahí posiblemente experimento altísimas energías, podría verse ahí algún efecto de las dimensiones extra. Pero sí, de hecho, o sea, en el Particle Data Group, recuerdo, la última vez que lo vi, tenían acotaciones para teorías con una dimensión extra o teorías con 2 dimensiones extra y cosas así, ¿no? Entonces se sabe, lo que se sabe actualmente es que si esas dimensiones extra existen, son mucho más pequeñas que cierta escala. ¿Cuánto exactamente? No lo recuerdo, pero ahí en ese... O sea, eso es como el compendio de todas las constantes físicas, de física de partículas, ese libro del Particle Data Group. Y debe haber una edición del año pasado. Y ahí pueden ver cuál, o sea, hasta cuál es la dimensión máxima que puede tener las dimensiones extras estas. Oiga, profe. Sí, Jorge. ¿Y cuándo nos van a mandar la tasa de miembros oficiales de Obregón Seminaries? Constancia o algo. ¿Quieres una taza, Jorge? Que diga qué cosa. Que diga que seminario teórico o Obregón Seminar, ¿o qué quieres? Obregón Seminaries. Miembros oficiales. Y no es mala idea. Ok. Ya la podemos mandar a hacer. Yo creo que este es punto aparte, lo que no estaría mal es que se les diera una constancia a los alumnos de la impartición de seminario. Eso me parece buena idea. Eso sí es importante, porque eso pues les puede servir luego, ¿no? Para su carrera científica, para el CV. Créditos complementarios, no sé, pero ya dar un seminario aquí, pues sí se requiere algo de esfuerzo. Yo creo que sí amerita una constancia mínima. Sí, aparte de los créditos, pues le serviría para el currículum, ¿no? Sí. Por ejemplo. Oiga, y yo, por ejemplo, que yo no estoy inscrito ni nada, ¿yo puedo dar una plática o algo aquí o no? Yo creo que sí. De hecho, sí, yo creo que si hay fechas disponibles, si tienes un tema, no creo que haya problema en que te animes a platicar. Pues de hecho no sería algo complejo. No sería un tema complejo, sería, tal vez, es que ahorita estoy haciendo unas notas de teoría de grupos, entonces me gustaría exponer lo que estoy haciendo. De hecho, en este momento estoy escribiendo esas notas, pero es como para aprender, ¿no? Sí. Pues posiblemente, aunque hay que checar, digamos, si hay X alumnos inscritos y ya están la mayoría de las fechas cubiertas, entonces sí puede, o sea, si ya se cubrieron todas las fechas, pues podría ser el siguiente semestre. Sí, está muy bien. Sí, tienes que verlo con Jesús y con Wilfredo, no sé. Y te pueden poner la primera fecha del siguiente semestre, que es la que nadie quiere. Esa fecha se regala. Y porque todos están bien ocupados. ¿Alguien más, jóvenes? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, había un tensor R que parecía que era una ecuación de entropía que tenía su parte covariante y contravariante con los mismos índices. Y aparecía después y me confundí un poquito, porque no sabía cuál era. Si era de Ricci o Riemann, no sé qué era. Sí se ve la presentación. Sí, ese mero, nomás que aparecía con aves de creo los índices. Déjame ver.
Creo que es esta. Sí, ese mero. Ajá, ¿y cuál es la duda? ¿Quieren ese R? Sí, esta es R y esta es R y también las de abajo es el escalar de curvatura al cuadrado menos 4 veces el cuadrado del tensor de Ricci más el cuadrado del tensor de Riemann. O sea, este es tensor de Riemann, el que tiene 4 índices, el que tiene 2 es el tensor de Ricci y el que no tiene es el escalar de curvatura. Y las R's que están arriba, cada C1, D1, A1, B1 son diferentes tipos de índices y aquí arriba aparece solamente las multiplicaciones de tensores de Riemann. Ya este factor que está aquí, que es como una delta, hace que se vayan contrayendo los índices y al final te queden estas R's o estas R's As o estas R's ABCs. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, a orden 0, esta delta que aparece aquí, de hecho son básicamente multiplicaciones de deltas de Kronecker, aparece solamente una R aquí, de hecho aparece solamente una constante. Para orden 1 aparece un Riemann y ese se va a contraer y se va a convertir en R. Para a orden 2 aparecen ahora dos R's de estas que vía la contracción de índices, una se va a convertir en este, otra en este y otra en este. Aparecen muchísimos términos y al final todo se suma a este. Para orden 3 van a aparecer aquí 3 tensores de Riemann y van a aparecer el Ricci cúbico, el RA, etc. O sea, potencias 3 del tensor de Riemann en sus respectivos tensores asociados. Pues ya fue una más, así que yo creo que hasta aquí terminamos. No sé, Jesús, ¿qué te parece? Sí, pues, si ya no hay más preguntas, ya nadie más se anima, pues está bien. De cualquier forma, ahí escriban sus preguntas en el chat a los alumnos para que quede ahí registrada su participación. A las que ya se hicieron, dices tú. Sí, o sea, que aquí en la página después, aunque esté terminada la sesión, pueden escribir ahí su pregunta. Ok. Bueno, así es como funcionaba el semestre pasado también. Así que... Sí, que en el chat esté grabado eso. Sí, para cuestiones de participación, para los que están inscritos sobre todo. Bueno, pues entonces, nos vemos el siguiente martes. Muy bien, bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Cuídense gracias. mucho. Chao, cuídense. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas Hasta tardes. luego. Gracias, hasta luego.